La esposa embarazada de un millonario descubre su infidelidad, deja una carta y desaparece para siempre. Él se arrepiente de por vida, dicen. Dicen que todo matrimonio tiene grietas ocultas, pero nadie espera que se abran de par en par en el peor momento posible. Sofía Blanco creía tenerlo todo. Un lujo indescriptible, una mansión deslumbrante y la devoción de su esposo multimillonario, Kai. Pero en una sola noche, descubrió un secreto devastador que la hizo sentir traicionada, vulnerable y completamente sola. Decidida a liberarse de la doble vida en la que nunca supo que estaba atrapada, Sofía tomó una decisión que dejó a todos atónitos. Dejó una carta críptica y desapareció sin dejar rastro. Lo que Kai no sabía era que su desaparición se convertiría en su más grande arrepentimiento. Sofía Blanco se había acostumbrado a la grandeza de su vida con Kai. Desde fuera, su matrimonio era digno de un cuento de hadas. Ella, la heredera de un próspero imperio editorial. Él, un ambicioso inversionista multimillonario con el famoso toque de Midas. Se casaron en una fastuosa ceremonia en el sur de Francia, catalogada por los tabloides como la boda de la década. Desde ese momento, Sofía aprendió que en el mundo de los ultrarricos, las ilusiones y las máscaras no solo eran comunes, sino esenciales. Durante años, la finca de los Blanco en Greenwich, Connecticut, fue el epicentro de las reuniones de la alta sociedad. Decorada con pinturas renacentistas y esculturas modernas, la mansión, una imponente construcción de fachada blanca impecable, se decía que costaba cerca de $70 millones. El vestíbulo, con su suelo de mármol, brillaba bajo el resplandor de un extravagante candelabro de cristal que Sofía había seleccionado personalmente en una subasta en Venecia. Largos pasillos, ricamente adornados con muebles antiguos, susurraban secretos de una existencia opulenta pero vacía. A veces, Sofía se sentía como una invitada en su propia casa, donde cada detalle había sido cuidadosamente planeado y escenificado por el equipo de diseño de Kai. Aún así, entre ellos existía un cariño genuino, o al menos, eso creía Sofía. Compartían cenas tardías preparadas por chefs con estrellas Michelin. De vez en cuando, escapaban juntos a una pizzería del centro para probar una rebanada del famoso pepperoni de Nueva York. Kai tenía sus defectos, pero Sofía los aceptaba. No le era ajena la complejidad de la vida entre la élite. Criada en una familia adinerada, comprendía las exigencias que recaían sobre alguien en la posición de Kai. Reuniones interminables, acuerdos millonarios, viajes que cruzaban continentes. Desde pequeña, Sofía había aprendido que un matrimonio exitoso requería un corazón tolerante. Sus propios padres tenían un arreglo similar, una relación extravagante pero fría, que los mantenía unidos pese a los resentimientos silenciosos. Ella intentó creer que su unión con Kai era diferente. En el fondo, anhelaba una conexión más auténtica, noches en la cama conversando sobre el día, escapadas espontáneas sin ningún motivo comercial, eventualmente, una familia a la que amar. Cuando descubrió que estaba embarazada, sintió que ese sería el eslabón perdido en su historia de amor. Se aferró a la idea de que su hijo traería consigo la promesa de tiempos mejores. Quizás, pensó, las pequeñas grietas entre ellos desaparecerían en cuanto Kai supiera que iba a ser padre. Quizás, con la llegada del bebé, las tensiones no dichas se disiparían. Pero las ilusiones de amor y seguridad se desmoronaron más rápido de lo que jamás habría imaginado. A veces, basta una sola llamada telefónica para poner tu mundo de cabeza. A sus 5 meses de embarazo, Sofía padecía náuseas y fatiga, pero su espíritu se mantenía alto. Tenía esperanza. Se imaginaba a Kai como un padre amoroso, sosteniendo a su hijo en brazos, leyéndole cuentos antes de dormir, formando el vínculo familiar que ella nunca tuvo. Una fría mañana de noviembre, mientras una brisa helada sacudía las ventanas, Sofía hojeaba catálogos de muebles para la habitación del bebé en su estudio del segundo piso. Tonos pastel brillantes o neutros en blanco. No lograba decidirse. Podía imaginar el suave gorjeo del bebé resonando en la elegante habitación. La idea le resultaba emocionante. Su asistente personal, Emma Cortés, llamó suavemente a la puerta, cargando un montón de correspondencia y paquetes del correo matutino. Entre las cartas e invitaciones habituales, Sofía notó un sobre de un hospital en Boston, dirigido oficialmente al señor Kai Blanco.
Le llamó la atención porque sabía que todos los proveedores de salud de Kai estaban en Manhattan o Greenwich, no en Boston. De inmediato, un escalofrío recorrió su espalda. Podría ser una solicitud filantrópica, una nueva sociedad o un evento en el que Kai estuviera involucrado. Trató de calmar su inquietud, pero algo en su interior le dijo que abriera el sobre. Con manos temblorosas, rompió con cuidado el sello. Dentro había una sola hoja de papel proveniente de la clínica privada de un reconocido obstetra, el Dr. Alan Parra. Era una factura de chequeos prenatales y una serie de pruebas de laboratorio. Pero no estaban a su nombre. En ese instante, el mundo pareció girar sobre su eje. Leyó el nombre de la paciente, Martina Lozano, y la fecha de parto estimada, demasiado cercana a la suya. El nombre del padre en los registros. ¿Podría ser una terrible confusión? ¿Un error administrativo? Sofía volvió a leer la página. La dirección correspondía al apartamento en Boston que Kai a veces usaba en viajes de negocios. El nombre del padre estaba escrito con claridad, Kai Blanco. No había duda de a quién pertenecía. El corazón de Sofía latía con tanta violencia que sintió que se desmayaría. Un frío escalofrío de traición recorrió sus venas. Se aferró al reposabrazos de su silla, incapaz de asimilar lo que estaba leyendo. Esto no podía ser real. Tenía que haber otra explicación. Un robo de identidad. Un error administrativo. Cualquier cosa menos la verdad. Las lágrimas nublaron su visión. Cuando Emma, su asistente, preguntó si todo estaba bien, Sofía forzó una sonrisa tensa y mintió descaradamente. Solo es un error de facturación, respondió con voz vacilante. Me encargaré de ello. Pero Emma notó su tono tembloroso, la rigidez de sus labios presionados. ¿Estás segura, señorita Blanco? Perfectamente bien, dijo Sofía rápidamente, tomando la carta y ocultándola de la vista. Por favor, déjame sola por ahora. Necesito hacer una llamada. Sofía caminaba de un lado a otro en su estudio, teléfono en mano. No estaba lista para llamar a Kai. Tenía que calmarse. Si lo confrontaba en ese estado, nunca obtendría las respuestas que necesitaba. Puso su otra mano sobre su vientre, tratando de controlar su respiración por el bien de su hijo. Pensó en todas las veces que Kai llegaba tarde a casa, alegando reuniones de negocios. Los fines de semana en los que decía que debía viajar por negociaciones urgentes. Siempre le creyó, porque ese era su papel. Esposa comprensiva, mujer confiada. Pero ahora, cada mentira encajaba en su lugar como piezas de un rompecabezas macabro. Marcó el número con dedos temblorosos. Cada tono de llamada hacía que su corazón latiera con un ritmo agonizante. Cuando Kai finalmente contestó, se escuchaba el ruido del tráfico y el viento de fondo. Estaba afuera. Sofía, cariño, saludó con su voz cálida y familiar. Ese tono, que alguna vez la reconfortó, ahora casi la hizo sollozar. Kai, te necesito en casa. Ahora. Su voz temblaba, a pesar de su esfuerzo por controlarla. Estoy en medio de una reunión en Manhattan. ¿Puede esperar? No. Su tono se endureció. Es urgente. Aún desde kilómetros de distancia, Kai percibió su angustia. Está bien, aceptó. Voy en camino. Cuando llegó, Sofía había releído la carta tantas veces que ya se la sabía de memoria. Estaba sentada en su habitación, envuelta en la cálida luz del fuego de la chimenea, pero sintiéndose más fría que nunca. Kai irrumpió por la puerta, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Es el bebé. Sofía lo miró con los ojos vacíos. Sin decir una sola palabra, le entregó el sobre. Kai lo tomó. En cuanto vio su nombre en la carta, su rostro perdió todo color. Sus labios se separaron, pero no emitieron sonido. Por primera vez, Sofía lo vio verdaderamente descolocado, como un niño atrapado en medio de una travesura imperdonable. Sofía, empezó, su voz apenas un susurro. No es lo que piensas. Sofía soltó una risa amarga. Ni siquiera sabes lo que pienso. Illuminame. Sus ojos ardían de furia. ¿Quién es Martina Lozano y por qué tiene un bebé con tu apellido? Kai pareció trastabillar. Miró la chimenea, la puerta, cualquier cosa excepto a ella. Fue un error, murmuró, aún aferrado a la carta. Tuvimos un affair, pero terminó.
Te juro que terminó. El mundo de Sofía se derrumbaba con cada palabra que él pronunciaba. Nunca pensé que ella quedaría embarazada. No sabía cómo decírtelo. Su cuerpo entero temblaba de rabia y dolor. Me estás diciendo que tienes otro hijo en camino, mientras yo estoy de 5 meses esperando al nuestro. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Tenía que mantener la dignidad. Aunque fuera solo por la pequeña vida creciendo dentro de ella. Cada segundo se sentía como una eternidad de angustia. Kai intentó acercarse, posar sus manos en sus hombros. Sofía, lo siento mucho, susurró. Fui a idiota. No significó nada, Martínez solo. Ella lo empujó con furia. Solamente que te sentías solo. Su voz era puro veneno. Tienes a tu esposa embarazada. Sofía, si estabas solo, podrías haber hablado conmigo. En cambio, me engañaste. Destrozaste to do. En ese momento, todo su mundo perdió significado. Los suelos de mármol, las arañas de cristal, las cenas lujosas. Todo era hueco. Esa noche, Sofía se encerró en la habitación de invitados. Irónicamente, ahora se sentía como una invitada en su propia vida. Se negó a compartir la cama con Kai, quien paseaba afuera de la puerta, pidiéndole perdón una y otra vez, suplicándole que lo dejara entrar. Encendió una lista de música clásica, esperando que calmara la tormenta en su mente. No sirvió de nada. Cada sollozo sacudía su cuerpo como un vendaval. Tomó su diario de cuero. Lo había comprado en Capri, durante su luna de miel, con la intención de llenarlo de recuerdos felices. Ahora sería testigo de su peor agonía. Con manos temblorosas, empezó a escribir. ¿Por qué me engañó? ¿Fue mi culpa? ¿Qué pasará con nuestro bebé? ¿Podría volver a confiar en él? Cada pregunta era un puñal clavado en su corazón. Dormir era imposible. Antes del amanecer, se encontró deambulando por la casa, como un fantasma atrapado entre los muros de su propio tormento. Y entonces, entre la niebla de su dolor, una idea comenzó a tomar forma. Un plan to escape. No podía criar a su hijo en un hogar construido sobre mentiras. ¿Pero a dónde ir? ¿A dónde ir? Sofía se preguntó si debía refugiarse en la finca de su familia en Massachusetts o si era mejor escapar a algún lugar lejano, como Europa o Asia. Cualquier sitio donde el nombre blanco no estuviera grabado en cada pared, en cada conversación social. Para cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte, Sofía aún no tenía una decisión definitiva. Pero había algo de lo que sí estaba segura. Necesitaba irse. Aunque fuera solo por un tiempo. Necesitaba aire, distancia, y la oportunidad de recuperar su cordura. Kai estaba desesperado. Desde el otro lado de la puerta cerrada, llamaba su nombre una y otra vez. Le enviaba mensajes de texto. Suplicaba. Sofía lo ignoró. Más tarde, esa mañana, cuando Kai se marchó para asistir a una junta directiva, una reunión que no podía cancelar, Sofía supo que había llegado su oportunidad. Se sentó frente a su escritorio con una hoja en blanco y escribió la carta que sellaría su partida. Kai, has dejado en mí una herida tan profunda que cada respiro que doy está impregnado de traición. Tal vez fui ingenuo al confiar en ti por completo. Te amaba. Creí en ti. Ahora veo la crueldad en nuestro supuesto cuento de hadas. Nos has roto de formas que ni las disculpas ni el dinero podrán reparar. Me voy. No sé cuándo, ni si volveré. Nuestro hijo, mi hijo, no merece el ambiente que has creado. Quizás, con el tiempo, aprenda a perdonar. Pero por ahora, ni siquiera puedo mirarte. No me busques. No me encontrarás. Sofía. Su mano tembló mientras firmaba su nombre, pero se negó a dejar que las lágrimas mancharan la página. Dobló la carta con precisión, la metió en un sobre sin marcar y la dejó sobre la mesita de noche de Kai. Después, llamó a un servicio de transporte privado, uno que Kai no controlara, y organizó su salida por la puerta lateral. Solo tomó lo esencial. Su pasaporte, algo de dinero en efectivo, unas pocas mudas de ropa, sus vitaminas prenatales. Con pasos temblorosos, cruzó el umbral de la mansión que, por tanto tiempo, había sido su jaula dorada. El personal de servicio, aunque preocupado, no la detuvo. La vieron partir con miradas de inquietud. Cuando el SUV negro se alejó,
Sofía echó un último vistazo a la vida que dejaba atrás. Una vida que no era la que ella creía tener. Una ilusión destrozada por la mentira. 2 días después, Kai encontró la carta. Había pasado la noche en un lujoso hotel en Manhattan tras una junta de emergencia, esperando que algo de espacio pudiera calmar la tormenta que los envolvía. Cuando finalmente regresó a la mansión, la encontró sumida en un silencio inquietante. Al preguntar por Sofía, el personal habló en susurros, demasiado temerosos para revelar demasiado. Solo le dijeron que se había ido. En un auto. Al principio, Kai asumió que había ido a la finca de su familia en Massachusetts. Pero cuando llamó a su suegra, Paula Mora, fue recibido con una furia que lo hizo estremecer. ¿Dónde está mi hija?, exigió Paula, su voz cortante como el filo de una navaja. Sofía no estaba allí. Y si Paula alguna vez creyó en la lealtad de Kai, esas ilusiones se hicieron añicos con el veneno en su voz. Kai no tuvo respuestas para darle. El pánico lo golpeó como un mazazo. Corrió por la casa, revisando cada habitación como si Sofía pudiera aparecer de la nada. Hasta que finalmente, en su mesita de noche, encontró el sobre. Sus manos temblaban mientras lo abría. Cada palabra se grabó en su mente como una sentencia. No me busques. No me encontrarás. Se dejó caer sobre el borde de la cama, con la carta aún en la mano. Por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. Kai Blanco era un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Podía manipular acuerdos millonarios, orquestar el destino de corporaciones enteras, pero no podía encontrar a su propia esposa. Un frío sudor le cubrió la piel al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Siempre se había dicho a sí mismo que su aventura con Martina Lozano no significaba nada, que fue solo una distracción, que nunca afectaría su matrimonio. Pero ahora, todo se derrumbaba. Y su hijo, el bebé de Sofía, también se le escapaba de las manos. De repente, la casa que alguna vez albergó la promesa de una familia se sintió vacía y acusadora. En los días siguientes, Kai hizo todo lo posible por encontrarla. Contrató investigadores privados. Usó su equipo de seguridad. Ofreció dinero al personal de la mansión, esperando que alguien le diera una pista. Revisó transacciones de tarjetas de crédito, registros de vuelos, movimientos bancarios. Nada. Sofía había sido más astuta de lo que imaginó. Con la posible ayuda de su amiga, Vega Montero, había desaparecido sin dejar rastro. Cada pista muerta lo volvía más desesperado. El remordimiento lo devoraba. Se despertaba en mitad de la noche, empapado en sudor, atormentado por pesadillas de Sofía llorando. Veía su rostro en cada reflejo. Escuchaba su voz en el silencio. Kai Blanco, el hombre que tenía todo. Ahora, no tenía nada. Kai se encontró haciendo algo que nunca imaginó. Orar. Oró para que Sofía estuviera a salvo. Para que no se hiciera daño. Para que, de alguna manera, encontrara la fuerza para perdonarlo. Pero no hubo respuesta. Ni una llamada. Ni una carta. Ni una señal de que aún estuviera viva. Mientras tanto, Sofía llegó a un pequeño pueblo en las afueras de Seattle, Mukilteo. Una tranquila comunidad costera, conocida por su pintoresco faro y sus muelles de ferry. Lo eligió porque era lo más lejos que podía estar de Connecticut sin salir del país. Un lugar donde ni su familia ni Kai tenían conexiones. La llovizna constante y el cielo gris combinaban con su estado de ánimo. El anonimato fue como un bálsamo para su alma herida. Alquiló una modesta cabaña a una viuda anciana llamada Jimena Suárez, quien la había puesto en renta para viajeros de temporada. Jimena, aunque curiosa sobre la historia de Sofía, aceptó su vaga explicación de que necesitaba un lugar tranquilo para concentrarse en su escritura. En esa pequeña cabaña, Sofía comenzó el doloroso proceso de reconstruirse. Cada mañana se levantaba temprano, se preparaba té y encontraba consuelo en las suaves patadas de su bebé, un recordatorio de la vida que estaba decidida a proteger. Empezó a escribir en su diario con más frecuencia, derramando su angustia en cada página. Para cuando cumplió 6 meses de embarazo, su cuerpo exigía aún más cuidados. Encontró a un médico local, el doctor Adam Calvo, un hombre de cabello entrecano y sonrisa cálida. Aunque no indagó demasiado en su pasado, percibió su estrés y le recomendó ver a un especialista en depresión pre- y postnatal. En su primera sesión,
El terapeuta, Dr. Sergio Parra, coincidencia inquietante, pues tenía el mismo apellido que el médico de Martina en Boston, le hizo la pregunta que más temía. Háblame del padre del bebé. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Quería olvidar que él existía. Quería olvidar que su hijo era mitad suyo. Es alguien en quien alguna vez confié, susurró, con la voz entrecortada. Cada día era una prueba de su fortaleza. A veces, extrañaba los lujos. Un chofer, una ama de llaves, el mejor servicio médico que el dinero podía comprar. Pero atesoraba la libertad de caminar por la playa sin ser reconocida. Se sentaba en un banco frente al mar, mirando los ferries deslizarse por el agua, imaginando una vida más simple. A veces, la brisa marina secaba sus lágrimas antes de que siquiera llegaran a sus mejillas. Mientras tanto, en el mundo de Kai, las cosas tomaban un giro inesperado. Con Sofía desaparecida, Martina Lozano vio su oportunidad. A diferencia de Sofía, Martina era ambiciosa. Utilizó su relación con Kai para posicionarse en la alta sociedad. Kai siempre había pensado en mantenerla oculta, pero la repentina desaparición de Sofía le dio a Martina el poder que siempre quiso. Quería reconocimiento. Quería seguridad financiera. Quería un apellido poderoso para su hijo. Comenzó a llamar a Kai sin descanso. Aparecía en sus oficinas en Manhattan sin previo aviso, causando rumores entre los empleados. Para Kai, su mera presencia era un recordatorio constante de la traición que había cometido. Intentó comprar su silencio. Lou compró un penthouse en Boston. Creó un fondo de inversión para el bebé. Pagó cada consulta médica. Pero Martina no se conformaba solo con dinero. Quería su presencia. Que la acompañara al médico. Que le hiciera masajes en los pies. Que la tranquilizara, asegurándole que no era un secreto sucio. Pero cada vez que Kai la veía también el dolor que había causado en Sofía. Su vida se dividió en dos mitades. Por un lado, la búsqueda inútil de Sofía. Por el otro, las obligaciones forzadas con Martina. Algunas noches, Kai prefería dormir en su oficina o en un hotel local, solo para evitar las exigencias de Martina. Hacía llamadas desesperadas a agencias de investigación privada, preguntando si había alguna pista sobre Sofía. Nada. Hasta que, finalmente, una pista llegó. Un retiro bancario sospechoso. $50,000 en efectivo de la cuenta personal de Sofía. Desde Seattle. No era una prueba definitiva, pero era algo. Kai subió a su jet privado y voló a Washington, con la esperanza de encontrarla. Pero, una vez en Seattle, se topó con barreras. Los bancos se negaron a darle información sin una orden judicial. Intentó sobornar a empleados. No funcionó. Lo único que tenía era un registro de fechas y una posible conexión con un motel local. Para cuando llegó allí, Sofía ya había desaparecido. Probablemente refugiada en su pequeña cabaña en Mukilteo. Sin saber que Kai estaba tan cerca. Manejando por las calles lluviosas, la verdad lo golpeó. Si Sofía realmente no quería ser encontrada, jamás la encontraría. El arrepentimiento lo aplastó como una piedra en el pecho. Por años, se enorgulleció de poder arreglar cualquier problema con dinero, poder o influencia. Ahora, ninguno de esos recursos podía traer de vuelta a la única persona que realmente importaba. Kai la necesitaba desesperadamente. Otro mes pasó, llevando a Sofía al 7º mes de embarazo. Las tareas diarias se volvían agotadoras, pero se rehusaba a ceder. Determinada a mantener su independencia, tomó prestados libros de la biblioteca sobre el parto y la crianza, devorando cada capítulo con una determinación ansiosa. Compraba ropa de bebé en tiendas de segunda mano, evitando usar tarjetas de crédito para no dejar rastros. A veces, la soledad la golpeaba con tal intensidad que estuvo a punto de contactar a su familia. Se preguntaba cómo estaría su madre, seguramente, desesperada de preocupación. Recordaba a su padre, fallecido años atrás, y cómo le dolía imaginar su decepción al verla luchando sola. Y luego, estaba Kai. A pesar de su furia, había momentos fugaces, dolorosos, en los que extrañaba el calor de sus brazos. Pero cada vez que su corazón se ablandaba, recordaba la humillante traición. Una tarde, mientras regresaba de un chequeo prenatal, Sofía se sintió mareada y colapsó momentáneamente en los escalones de su cabaña. Vecinos preocupados llamaron una ambulancia.
En el hospital, los médicos le informaron que sufría de deshidratación y presión arterial elevada. Fue un recordatorio escalofriante. Estaba cargando una vida preciosa dentro de ella, y su estrés ponía en peligro tanto su salud como la del bebé. Aterrorizada, se dio cuenta de que no podía hacer esto completamente sola. Se sinceró con Jimena Suárez, su casera, quien la cuidó mientras estuvo en reposo. Jimena le contó sus propias historias de desamor y pérdida, creando un vínculo silencioso pero profundo entre ambas. En esos pequeños momentos de ternura, Sofía encontró pequeños destellos de esperanza. No todo el mundo estaba ahí para traicionarla. Algunas personas simplemente estaban dispuestas a ofrecer una mano amiga. Mientras tanto, la propia Martina avanzaba en su embarazo. Kai intentaba cumplir con su deber moral. La acompañaba a clases de parto. Compraba cosas para el bebé. Pero todo se sentía forzado, como una obra teatral sin alma. Martina lo notaba. Lo presionaba para que se mudara con ella, para que asistiera a eventos sociales con ella. Kai siempre encontraba excusas. Cuando los rumores comenzaron a circular, Sofía Blanco desapareció en circunstancias sospechosas. Martina disfrutó de la atención. Secretamente, filtró historias a revistas de chismes. Pintó a Kai como un esposo indiferente, un padre despreocupado que había ahuyentado a su esposa embarazada. Se presentó ante el mundo como su nueva pareja, la futura madre de su único hijo. Convenientemente, omitió la existencia del embarazo de Sofía. Kai estalló de furia. Me estás haciendo ver como un monstruo. Martina, indiferente, se encogió de hombros y cruzó los brazos. Tal vez si hicieras lo correcto conmigo, no tendría que ir a la prensa. Esa noche, tras salir hecho una furia del penthouse de Martina, Kai se quedó sentado en su coche durante 1 hora, peleando contra las lágrimas de rabia y desesperación. Se dio cuenta de algo brutal. Había tomado una serie de decisiones catastróficas. Soñaba con salir de esta pesadilla, retroceder el tiempo, volver a cuando tenía a Sofía a su lado y eran felices, antes de que la traición destruyera su matrimonio. Pero ese tiempo se había ido. Lo único que le quedaba eran las manipulaciones de Martina, su esposa desaparecida y el hijo que perdía más cada día. Desesperado, Kai recurrió a Rodrigo Fonsbort, un investigador privado con un historial impecable. Rodrigo tenía un pasado en las fuerzas del orden y se regía por un código de ética inquebrantable. Al principio, desconfiaba de trabajar para el infame multimillonario. Pero, por una suma considerable y la posibilidad de darle a Sofía un verdadero cierre, aceptó. Durante semanas, Rodrigo revisó registros de vuelos, alquileres de autos, posibles refugios. Entrevistó a amigos cercanos de Sofía, como Vega Montero, quien solo ofreció respuestas crípticas. Sofía está a salvo. Eso es todo lo que necesita saber. Rodrigo notó algo importante. Sofía había sido meticulosa. Usaba alias. Fondos imposibles de rastrear. Ella se había preparado para esto. Entonces, un gran avance. Rodrigo rastreó su viaje desde Connecticut hasta Seattle. Obtuvo imágenes de vigilancia en terminales de ferry. Finalmente, una pista clave. Una imagen borrosa de una mujer embarazada a bordo de un ferry hacia Mukilteo. Su perfil era inconfundible. Rodrigo viajó a Mukilteo en silencio. Revisó opciones de alojamiento, buscando cualquier señal de una mujer embarazada que coincidiera con la descripción de Sofía. Días de búsqueda infructuosa. Hasta que un golpe de suerte. Un vecino mayor le mencionó. Hay una joven embarazada de fuera del pueblo. Vive en una cabaña pequeña. Rodrigo hizo preguntas sutiles. El nombre de la mujer era Sofía. El último golpe de suerte llegó cuando la vio en persona. Estaba saliendo de una tienda de abarrotes. Rodrigo la reconoció de inmediato. Los mismos ojos luminosos, aunque ahora cargados de tristeza. Llevaba un abrigo holgado, pero su vientre era inconfundible. Se veía más delgada. Su rostro reflejaba agotamiento. Rodrigo la observó desde la distancia. No se acercó. En cambio, la siguió discretamente hasta su cabaña. Ya tenía la confirmación. Sofía estaba allí. Ahora, enfrentaba un dilema. ¿Debía informarle a Kai de inmediato? ¿O debía? Rodrigo decidió hablar primero con Sofía. Al final, fueron sus propios principios los que lo guiaron. Esa noche,
Tocó la puerta de su cabaña. Sofía abrió. Su expresión inmediatamente se tornó temerosa. Sí. Rodrigo se quitó el sombrero, revelando una mirada comprensiva. Señorita Blanco, mi nombre es Rodrigo Farnsworth. Soy un investigador privado contratado por su esposo. Sofía intentó cerrar la puerta de inmediato, pero Rodrigo colocó su mano con suavidad para impedirlo. Él no sabe que estoy aquí. Todavía, dijo en un tono calmado. Está desesperado por encontrarte, pero quiero respetar tu voluntad. ¿Puedo pasar? Solo quiero hablar. Sofía vaciló. Había algo en la sinceridad del tono de Rodrigo y en la bondad de su mirada que la hizo dudar. Finalmente, lo dejó entrar. El pequeño salón de la cabaña estaba lleno de cajas a medio empacar y artículos de bebé. Rodrigo notó el desorden, señales de una vida en transición. Sofía le indicó que tomara asiento, aunque su lenguaje corporal gritaba desconfianza. ¿Qué quieres?, preguntó, cruzando los brazos protectoramente sobre su vientre. Necesito saber si estás a salvo, respondió Rodrigo con simpleza. Tu esposo está enfermo de preocupación. No sabes si sigues embarazada. Los ojos de Sofía brillaron con furia y dolor. Sí, sigo embarazada. No gracias a él. Rodrigo asintió solemnemente. No estoy aquí para defenderlo. Según entiendo, cometió errores terribles. Pero sigue preocupado por ti. Si quieres seguir oculta, lo respetaré. Solo necesito confirmar que estás bien. Entonces cerraré este caso y le diré que te deje en paz. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sofía. Había querido tanto cortar todos los lazos. Permanecer desaparecida. Pero una parte de ella necesitaba cerrar este capítulo. Nunca esperó que un investigador privado se preocupara por su versión de la historia. Con voz temblorosa, habló por primera vez sobre la traición. Sobre Martina. Sobre la carta. Sobre su desesperación por proteger a su hijo de un ambiente construido sobre mentiras. Rodrigo la escuchó en silencio, sin interrumpirla, sin juzgarla. Cuando terminó, él simplemente le dijo: no revelaré tu ubicación si no lo deseas. Solo le diré que estás viva y a salvo. Pero debes saber algo. Puede que él siga buscándote. Este decadito. Sofía bajó la mirada. Su voz se quebró. No sé si alguna vez podré perdonarlo. Pero, no quiero verlo. Rodrigo asintió. Eso es lo que le diré. De regreso en Nueva York, Rodrigo le dio la noticia a Kai. La encontré. Kai contuvo la respiración. ¿Está bien? ¿El bebé está bien? Sí. Está embarazada de tu hijo. Médicamente, parece estar estable. Kai sintió un alivio aplastante. ¿Dónde está? Dímelo, Rodrigo, por favor. Rodrigo negó con la cabeza. Ella no quiere ser encontrada. Específicamente dijo que no quiere verte. Quiere paz. Quiere enfocarse en su embarazo. Por un momento, Kai sintió ganas de explotar. Quería gritar. Quería hacer lo imposible por traerla de vuelta. Pero algo en la firme mirada de Rodrigo lo detuvo. Kai ya había causado suficiente daño. Solo pudo hacer una última pregunta. ¿Es feliz? Rodrigo hizo una pausa. Consideró sus palabras con cuidado. Este sobrelevando. Se está curando, diría yo. Pero esto ha sido extremadamente difícil para ella. Los ojos de Kai se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. En las semanas siguientes, Kai trató de demostrar que no era el mismo hombre imprudente. Detuvo los intentos de Martina de arrastrar su nombre a los tabloides. Emitió advertencias legales en su contra. Dejó en claro que no se dejaría manipular. Martina estaba furiosa. Me estás desechando como basura. Kai le dejó claro algo. Cuidaría económicamente al hijo que engendraron, pero jamás sería forzado a una relación. Al mismo tiempo, su imperio se tambaleaba. Las acciones de Blanco Capital bajaron. Los inversionistas dudaban de su estabilidad. El consejo directivo amenazaba con destituirlo. Fue entonces cuando Kai hizo algo impensable. Anunció públicamente que tomaría una licencia. Dejaría las operaciones de la empresa para enfocarse en su familia. Por primera vez en su vida, el hombre que lo había apostado todo a la ambición decidió detenerse. Buscó terapia. Intentó enmendar sus errores. Buscó Redemers. Quizás era demasiado tarde. Quizás no. Solo el tiempo lo diría. Mes 8 de embarazo. Una tormentosa noche,
La fuente de Sofía se rompió prematuramente. Jimena Suárez la encontró doblada de dolor, su respiración entrecortada. Asustada, llamó al 911. La ambulancia llegó con las sirenas rugiendo, abriéndose paso entre la lluvia torrencial. En el hospital, los médicos descubrieron una complicación. Preeclampsia. Su presión arterial era peligrosamente alta. El bebé y ella misma estaban en riesgo. La llevaron de inmediato a una cesárea de emergencia. Sola, aterrada, desde algún lugar lejano, escuchó el frenético pitido de los monitores. Las voces apresuradas del equipo médico. Más suministros. Más médicos. Jamás se había sentido tan vulnerable. Entre oleadas de dolor, susurró un nombre. No por amor. No por deseo. Sino por puro instinto. Kai. Las enfermeras trabajaron con rapidez. Lo que pareció una eternidad terminó con un llanto agudo. Un frágil niño fue levantado en el aire. Pequeño. Hermoso. Su llegada fue anunciada con un llanto insistente y delicado. Sofía, atrapada entre el dolor y la inconsciencia, apenas pudo ver el momento en que su hijo llegó al mundo. Sus ojos se cerraron lentamente. Y entonces, todo se volvió oscuridad. Escuchó voces amables diciéndole que el bebé estaba respirando, que era pequeño, pero estable. Luchó por mantener los ojos abiertos, por ver el milagro que había llevado dentro de ella durante tantos meses. Cuando finalmente lo vislumbró, diminuto, envuelto en una manta, las lágrimas de alivio y asombro corrieron por sus mejillas. Pero su calvario no había terminado. La preeclampsia le provocó una hemorragia severa, y Sofía entró en estado crítico. El equipo médico luchó por estabilizarla. Durante horas angustiosas, su destino fue incierto. La noticia llegó a Rodrigo Fonsbort, quien había permanecido en Mukilteo en silencio, sintiendo que Sofía podría necesitar ayuda más pronto de lo esperado. Alarmado, rompió su promesa de mantener en secreto su ubicación. Razó que si Sofía no sobrevivía, o si necesitaba atención médica especializada, Kai tenía los recursos para ayudar. A medianoche, llamó a Kai. Cuando la línea se conectó, su voz era urgente. Blanco, hay problemas. Kai se incorporó de inmediato en su cama. ¿Qué pasó? Sofía tuvo una cesárea de emergencia. Podría morir. Hubo un silencio sepulcral en la línea. ¿Dónde está? Kai apenas pudo hablar. Hospital General de Mukilteo. Kai tomó el primer vuelo privado a Seattle. Su corazón latía con terror. ¿Había llegado demasiado tarde? Cuando Kai irrumpió en el hospital, con el cabello despeinado y los ojos vacíos por el vuelo nocturno, las enfermeras apenas podían creer lo que veían. Un multimillonario, en su humilde clínica. Encontró a Rodrigo paseando nerviosamente en la sala de espera. Está en cirugía, le informó. El bebé está en la UCI neonatal. Es prematuro, pero estable. Por un momento, la realidad lo golpeó como un trueno. Un hijo. Su hijo. Luchando por su vida en una incubadora. Y Sofía, su esposa. Entre la vida y la muerte. El peso del arrepentimiento cayó sobre Kai con una intensidad aplastante. Presionó las palmas de sus manos contra su rostro, las lágrimas escapando sin control. Horas después, un médico exhausto salió de la sala de operaciones. Señor Blanco. Kai se levantó de golpe. El médico habló con voz firme, pero suave. Su esposa está en recuperación. Pudimos controlar la hemorragia y bajar su presión arterial. No está fuera de peligro aún. Pero, por ahora, está estable. El alivio lo desbordó. Aunque la culpa seguía envolviéndolo como una serpiente. Kai asintió, las lágrimas empañando su visión. El médico le ofreció una leve sonrisa. Es posible que permanezca inconsciente por un tiempo. Mientras tanto, puede ver a su hijo en la UCI. Temblando de adrenalina, Kai siguió al médico por un largo pasillo. A través de las paredes de vidrio de la UCI, vio la incubadora. Un cuerpo diminuto, conectado a tubos y monitores, luchando con cada respiro. Una enfermera lo guió para lavarse las manos, colocarse una bata y acercarse con cuidado. Cuando vio a su hijo de cerca, todo lo demás desapareció. El escándalo, Martina, el dinero. Nada importaba más que esa frágil vida. Pequeñas manos cerradas en diminutos puños. Unos párpados que temblaban suavemente.
Kai colocó una mano temblorosa sobre la incubadora. Sus lágrimas goteaban sobre el suelo estéril. «Eres hermoso». Su voz se quebró. Ni siquiera sabía su nombre. Sofía nunca se lo dijo. Rezó por tener la oportunidad de discutirlo con ella, de sostener a su hijo con Sofía a su lado. Después de unos minutos, la enfermera sugirió que dejara al bebé descansar. Kai asintió, su corazón retumbando. Luego, se dirigió a la sala de recuperación. Los pasillos eran silenciosos, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. Una enfermera comprensiva le indicó la habitación de Sofía. Cuando entró, se detuvo en seco. Sofía yacía pálida y quieta. Tuberías conectadas a sus brazos. Una máscara de oxígeno cubriendo su boca. El bip constante del monitor cardíaco era la única garantía de que aún vivía. Kai sintió una avalancha de arrepentimiento. La mujer que alguna vez bailó con él en galas. La mujer que solía reír con sus bromas. Ahora parecía tan frágil. Lentamente, se acercó a su cama. Se arrodilló a su lado. Tomó su mano fría entre las suyas. «Lo siento». Su voz se quebró. «Por favor, vuelve. Si no es por mí, hazlo por nuestro hijo». No sabía cuánto tiempo se quedó allí, hablándole en susurros. Las lágrimas ahogando cada frase. Las enfermeras entraban de vez en cuando, revisando sus signos vitales. Todas le sonreían con amabilidad. Tal vez entendían la tragedia en esa habitación. 2 días después, los ojos de Sofía se abrieron lentamente. Una luz fría y estéril la cegó por un momento. Se sintió débil, drogada, desorientada. Lo primero que vio fue el rostro de Kai. Tenso, cansado, con rastros de lágrimas secas en sus mejillas. Al verlo, su corazón se llenó de emociones mezcladas. Alivio, porque no estaba sola. Furia, porque él era la última persona que quería ver. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Solo un susurro áspero salió de sus labios. Una enfermera se apresuró a ayudarla, elevando un poco la cama y dándole un sorbo de agua. Kai se inclinó hacia ella, con voz temblorosa. «El bebé está bien». Sofía parpadeó, confundida. «Está en la UCI, pero los médicos dicen que está estable». Un torbellino de amor recorrió a Sofía al escuchar eso. Intentó incorporarse, pero gimió de dolor por la cesárea. «¿Dónde está?», murmuró. «Cuando estés estable, te llevaré a verlo». Kai extendió la mano para tocar la suya, pero ella la apartó. Su confusión se convirtió en rabia. «¿Qué haces aquí?». Su voz era un susurro áspero y tenso. Kai bajó la cabeza. Tenía que venir. No podía. No podía dejar que algo te pasara a ti o a nuestro hijo. Sé que dijiste que no te buscara. Pero cuando supe lo que pasó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento, Sofía». Sofía tembló, no solo por los efectos de la anestesia, sino por la avalancha de emociones que la asfixiaban. Su voz fue un susurro afilado. «No tienes derecho a estar aquí», susurró, con las lágrimas formándose en sus ojos. «Te dije que me dejaras en paz». Él asintió, con lágrimas brillando en sus propios ojos. «Lo sé, y me iré si eso es lo que quieres, pero por favor déjame ayudarte con esto. Déjame estar allí para nuestro hijo». Ella estaba dividida. Lo despreciaba por la traición, pero temía enfrentar todo esto sola. Sin embargo, no podía simplemente borrar lo que él había hecho. Hablaron poco más ese día. Los médicos se concentraron en la recuperación de Sofía, dándole medicamentos para estabilizar su presión arterial y aliviar su dolor. Kai se quedó dormido en una silla fuera de su habitación, negándose a dejar el hospital, aunque ella apenas lo reconociera. Durante la siguiente semana, Sofía recuperó fuerzas, suficiente para ser llevada a la UCI neonatal. La primera vez que vio a su hijo, las lágrimas recorrieron su rostro. Extendió la mano hacia la incubadora para acariciar suavemente la suya, maravillándose de las pequeñas uñas. Kai estaba a su lado, en silencio y reverente. Cuando el bebé apretó su dedo, ella dejó escapar un suspiro, abrumada por la profundidad del amor maternal que la invadía. Deseaba un mundo en el que ella y Kai pudieran compartir esa felicidad sin la sombra de la traición acechando detrás de ellos. A medida que pasaban los días, ambos padres asistieron a clases sobre cuidados neonatales, aprendiendo cómo cuidar a un bebé prematuro.
Cambiaban pañales diminutos bajo la atenta mirada de las enfermeras de la UCI. Aprendían técnicas de reanimación cardiopulmonar y lo acunaban piel a piel. En esos momentos, su hostilidad se detenía, reemplazada por una devoción mutua hacia la frágil vida que habían creado. Sofía observaba a Kai interactuar con su hijo. Su cuidado tembloroso, la manera tan suave en que susurraba canciones de cuna. El niño despertaba algo en ambos, recordándoles el amor que una vez compartieron. Pero Sofía no podía olvidar la existencia de Martina ni del bebé que Martina llevaba. Una tarde, Sofía reunió el coraje para preguntar: ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con el bebé de Martina? Kai tragó saliva con dificultad. La estoy apoyando económicamente, pero no estoy con ella. Martina está embarazada de unos 7 meses. Sé que tendré responsabilidades allí, pero no vivo con ella. No quiero una relación. Sofía cerró los ojos, exhalando. Esto es tan complicado, murmuró. Él asintió, la vergüenza coloreando sus mejillas. Ojalá pudiera cambiar lo que hice. No espero que me perdones, pero te prometo que estaré aquí para ti, para él, si me lo permites. Un día después, los médicos autorizaron al bebé a moverse a una sección menos crítica de la UCI. Cada pequeño avance se sentía como una causa para celebrar. A pesar de las complejidades, Sofía se encontraba apoyándose en la presencia de Kai. Necesitaba ayuda, tanto emocional como física, especialmente debido a su delicada recuperación. La tensión entre ellos permanecía como una herida abierta, pero la necesidad los obligó a una tregua incómoda. 2 semanas después del nacimiento, Sofía fue dada de alta, mientras que su hijo permaneció en el hospital un poco más. Ella temía regresar al casa rural. Sus escaleras empinadas y el ambiente aislado le parecían intimidantes para una madre que se recuperaba. Kai ofreció una suite en un hotel cercano, con personal médico completo si era necesario. Ella dudó. Aceptar su oferta significaba reconocerlo como parte de su sistema de apoyo, pero no tenía alternativa que asegurara el mejor cuidado para su hijo. A regañadientes, aceptó. Así comenzó una convivencia tentativa. Pasaban horas cada día en la UCI, aprendiendo todo lo que podían para prepararse para el alta del bebé. Sofía se sentía física y emocionalmente agotada, a veces sintiendo que su compostura se desvanecía. En esos momentos, Kai la tomaba de la mano en silencio o le pasaba un pañuelo, nunca presionando por más. Las noches eran otra historia. Ella insistió en tener su propio dormitorio, mientras él permanecía en una suite adyacente. Las fronteras estaban claras, eran compañeros en la paternidad, nada más. Sin embargo, sentimientos no dichos burbujeaban bajo la superficie. Una noche, Sofía despertó de una pesadilla, reviviendo los horrores de la cesárea de emergencia. No podía respirar, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. Tropezó hasta la sala común de la suite, donde encontró a Kai inclinado sobre un portátil, revisando documentos de negocios. Él se levantó de inmediato al verla en angustia. Sin decir palabra, la guió al sofá. Le dio un vaso de agua y colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. En ese momento, ella no retrocedió. Se aferró a él, sollozando, mientras el miedo de casi morir la abrumaba. Él acariciaba su cabello y susurraba disculpas una y otra vez por todo lo que había hecho. Cuando sus lágrimas cesaron, la fatiga la arrastró hacia el sueño. Sus miradas se encontraron, y por primera vez en meses, un leve destello de viejos sentimientos pasó entre ellos. Pero a la mañana siguiente, Sofía se recordó a sí misma que sanar no era lo mismo que olvidar. Mientras tanto, Martina Lozano estaba furiosa por el aparente abandono de Kai. Se enteró de su presencia en Seattle y exigió saber por qué no la apoyaba en las últimas etapas de su embarazo. Dejó mensajes de voz llenos de rabia y amenazas de exponer más detalles en los tabloides. Kai, ya ahogado en culpa, regresó sus llamadas solo para asegurarle que seguiría apoyándola económicamente. Su paciencia con sus manipulaciones se agotaba rápidamente. Estoy en Seattle porque mi esposa casi muere al dar a luz a nuestro hijo. Estoy cumpliendo con mis deberes como padre, dijo él sin rodeos. Martina S. Burlow. Yo también llevo tu hijo. ¿Cuándo vas a estar aquí para nosotros? La culpa lo atravesó. 2 niños inocentes ahora estaban entrelazados en esta saga. Apoyaré a mi hijo, dijo, con la voz tensa, pero no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo.
En las últimas semanas del embarazo de Martina, ella intensificó las amenazas legales, alegando que si Kai no reclamaba públicamente la paternidad, divulgaría detalles escandalosos, incluidos mensajes de texto privados, a la prensa. Por primera vez en su vida, Kai se encontró sin importarle la opinión pública. Lo único que importaba era asegurar que Sofía y su hijo sobrevivieran a esta odisea. Aún así, por el bien del niño por nacer, intentó mantener la paz, asignando abogados para manejar las demandas de Martina. Se alcanzó un acuerdo discreto. Martina recibiría una pensión mensual considerable y un fondo fiduciario para el bebé, condicionado a que firmara un acuerdo de confidencialidad. A regañadientes, aceptó, aunque su resentimiento persistió. El bebé, a quien Sofía y Kai finalmente llamaron Antonio, fue dado de alta del hospital a los 6 semanas de edad. Sosteniéndolo en sus brazos, Sofía sintió un torrente de amor que eclipsó su dolor persistente. Antonio era pequeño, pero fuerte, con los ojos alertas y curiosos. Volver al casa rural ya no era una opción para Sofía. El lugar era demasiado remoto. Sin embargo, no estaba lista para regresar a Connecticut y a la vida que había dejado atrás. Insegura de su próximo paso, se vio apoyándose en los recursos de Kai por necesidad. Alquilaron una modesta casa de pueblo cerca del hospital para que Antonio pudiera estar cerca de sus especialistas pediátricos. Aunque el acuerdo estaba destinado a ser temporal, los forzó a entrar en un ritmo doméstico. Alimentaciones nocturnas, cambios de pañales, canciones de cuna a medianoche. En cada momento compartido, la tensión se entrelazaba con una profunda ternura. A medida que pasaban las semanas y se convertían en meses, Sofía notó cambios en Kai. Se había vuelto más introspectivo, menos dominante. Ya no había llamadas de negocios frenéticas cada media hora, ni vuelos constantes a reuniones lejanas. Se centró en la salud de Antonio, en la recuperación de Sofía y en asistir a las sesiones de terapia con un especialista en conflictos matrimoniales. Fue en una de esas sesiones de terapia que Sofía finalmente dejó ir parte de su ira reprimida. Con palabras temblorosas, relató cada detalle de su dolor, las lágrimas derramándose sobre su regazo. Kai la escuchó sin defenderse, reconociendo cada acusación con una crudeza honesta. Habló de sus propias inseguridades, de cómo temía no ser suficiente y de cómo había buscado validación de la peor manera posible. No fue una justificación, pero ayudó a Sofía a ver al ser humano imperfecto detrás de la traición. No estoy segura de que alguna vez te vuelva a confiar, confesó, al menos no como antes. Kai tragó con dificultad. Acepto eso. Sé que debo ganar cualquier medida de confianza. Si me toma una vida, que así sea. 3 meses después del nacimiento de Antonio, una llamada inesperada interrumpió el delicado equilibrio. Martina había dado a luz a una hija, Manuela, de manera prematura, enfrentando complicaciones similares. A pesar de su relación rota, Martina se comunicó con Kai, desesperada. Su bebé necesitaba atención especializada que el hospital local no podía proporcionar. Aunque Sofía ardía de celos al mencionar a Martina, comprendió que un niño inocente estaba en apuros. Vio la angustia en el rostro de Kai y sabía que ignorar la súplica de Martina lo condenaría a una vida de culpa. Finalmente, Sofía hizo algo que incluso a ella misma sorprendió. Lo alentó a ir, para asegurarse de que el bebé recibiera el cuidado adecuado. Con hesitación, Kai se fue a Boston. Organizó un transporte médico de primer nivel para el recién nacido de Martina. Se quedó el tiempo suficiente para confirmar que la condición de Manuela se estabilizaba bajo el cuidado de especialistas pediátricos. Luego, decidido a demostrar su sinceridad, regresó a Seattle en una semana. Durante su ausencia, Sofía se encontró extrañando su presencia más de lo que esperaba. Se vio reflejada en el espejo sosteniendo a Antonio, recordando las noches cuando Kai estaba detrás de ella guiando sus manos. Se dio cuenta de que, aunque su matrimonio nunca sanara completamente, valoraba tener un compañero para compartir la carga de la paternidad. Cuando Kai regresó exhausto, tuvieron una larga conversación. Manuela está estable, le informó. Va a llegar a Boston periódicamente para verla. Le debo eso. Sofía asintió, su mirada desviándose hacia Antonio, que dormía pacíficamente en sus brazos. No puedo reprocharte eso, dijo suavemente. Los días que siguieron estuvieron llenos de una especie de aceptación contenida. Entendieron que el futuro sería complicado,
pero también reconocieron que estaban unidos por el amor hacia su hijo, un amor que opacaba los escombros del pasado. El último punto de inflexión llegó en un cálido día de verano, 6 meses después del nacimiento de Antonio. Sofía, ahora más fuerte y segura de su rol como madre, decidió. Ella necesitaba visitar a su familia en Massachusetts para reparar algunas relaciones. Invitó a Kai a acompañarla, aunque no estaba segura de si era la decisión correcta. Llegaron a la propiedad de su madre, con la tensión en el aire. Paula, Kanner, de rostro serio, la esperaba con los brazos cruzados, pero en cuanto vio a Antonio, su rigidez se deshizo. Tomó a su nieto en brazos, con lágrimas a punto de caer. Miró a su hija, que estaba de pie, incómoda, junto a Kai. En un momento privado, Paula enfrentó a su yerno. «Confié en ti para que cuidaras de la felicidad de mi hija, y la fallaste terriblemente», dijo. «Lo sé», respondió Kai, con la cabeza agachada. «Y pasaré el resto de mi vida tratando de enmendarlo». Su madre lo observó durante un largo momento. «Si Sofía puede encontrar en su corazón el perdonarte, yo también lo haré. Pero más te vale no volver a traicionarla. No habrá una tercera oportunidad». Kai asintió, con lágrimas en los ojos. Esa noche, en la quietud de una habitación de huéspedes, Sofía le hizo la pregunta que llevaba en su corazón. «¿Todavía me amas?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Con todo lo que me queda», susurró. «Siento que haya sido necesario perderte para darme cuenta de cuánto significas para mí». Ella suspiró, acunando a Nicole contra su pecho. «No estoy segura de si nuestro matrimonio puede salvarse», admitió, «pero por él, estoy dispuesta a intentarlo». Él tomó su mano libre con suavidad. «Eso es todo lo que puedo pedir». A lo largo del año siguiente, Sofía y Kai dieron pequeños pasos hacia la reconstrucción de la confianza. Coparentaron a Antonio con amor y cuidado. También manejaron las complejidades de la relación de Kai con Manuela, asegurándose de que tuviera el apoyo y la seguridad que merecía, sin infringir los límites emocionales de Sofía. Martina seguía siendo una presencia persistente, pero se mantenía a distancia. Sus interacciones con Kai se limitaban al bienestar de su hijo. Las sesiones de terapia continuaron. Hubo innumerables discusiones, lágrimas y noches en las que Sofía dormía en una habitación separada para procesar sus emociones enredadas, pero también hubo victorias compartidas. El primer diente de Antonio, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, momentos que les recordaban el vínculo que compartían más allá de todo el dolor. Finalmente, Sofía aceptó mudarse de nuevo a Greenwich, en sus propios términos. Vendieron la enorme propiedad que una vez simbolizó su matrimonio fracturado y se mudaron a una casa más pequeña y familiar. Juntos decoraron el cuarto de Antonio, llenándolo de colores brillantes y diseños caprichosos. Sofía insistió en trabajar a tiempo parcial en la editorial de su familia, queriendo independencia y un sentido de sí misma que fuera más allá de su rol como esposa y madre. No era perfecto. Las sombras de la traición nunca desaparecieron por completo, pero el arrepentimiento y la dedicación de Kai eran genuinos. A través de actos diarios de construcción de confianza, Sofía se dio cuenta de que podía volver a amarlo, aunque con cautela, con las lecciones del corazón roto grabadas en su memoria. Kai, por su parte, dio un paso atrás del incansable deseo de poder que antes lo definía. Pasaba más tiempo en casa, saboreando los momentos cotidianos. Asistió a retiros matrimoniales, leyó libros sobre intimidad emocional y expresó su gratitud por cada segunda oportunidad que Sofía le ofrecía. Y así, emprendieron un nuevo camino, uno que no era un cuento de hadas ni una tragedia, sino un testamento de resiliencia. Su historia se convirtió en un recordatorio constante de que la traición puede destrozar vidas, pero el perdón puede lentamente coserlas de nuevo, paz por frágil paz. Al final, Sofía Blanco demostró que incluso el mayor desamor puede ser enfrentado con una fortaleza inquebrantable. Al forjar su propio camino, descubrió que el amor no tiene por qué desaparecer frente a la traición. En cambio, puede transformarse en algo más honesto, aunque lejos de ser fácil. Kai aprendió que la riqueza y el poder no significan nada sin respeto y lealtad, y pasó sus días esforzándose por convertirse en un hombre digno de una segunda oportunidad. Su viaje estuvo impregnado de dolor, pero iluminado por la esperanza, mostrándonos que a veces las luchas más duras nos dan las mayores recompensas si nos atrevemos a creer en la redención.
Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional. Si encontraste su historia cautivadora, desgarradora o simplemente relacionable, por favor, dale como a este video. Compártelo con amigos que amen el buen drama y suscríbete a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a traer más relatos poderosos a la vida. Hasta la próxima, mantente inspirado.